Pues nuestro invitado hoy, exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, está promocionando su libro, A Todos Nos Toca. ¿Nos toca qué? ¿A pedacitos? ¿A qué nos toca? Y bienvenido. Gracias. A todos nos toca la violencia que en Colombia ya lleva 8 décadas. A todos, no hay un colombiano que activa o pasivamente haya participado o sido víctima de un hecho delictivo producto de esa violencia que, repito, nació por temas políticos hace cerca de 8 décadas. Nació con las guerrillas liberales en los Llanos Orientales, división del Partido Liberal, las guerrillas liberales, pero Santos dijo, llegó la horrible noche. Lastimosamente, el Acuerdo de La Habana no cesó el conflicto y ahí hay un capítulo en el libro de lo que las regiones de Colombia vivimos después del Acuerdo de Paz de 2016 del presidente Santos. Ahí estamos hablando de cómo hubo 4 o 5 años de relativa calma en la montaña. Hablo de la cordillera central que tiene que ver con Tuluá, Buga, Palmira, y después el recrudecimiento de la guerra y la muerte, por ejemplo, en Tuluá. En el libro hablo de 3 líderes comunales de las veredas de Tuluá que se habían acogido al acuerdo de paz, luego no quisieron volver al conflicto con el rearme de las FARC y fueron asesinados. Ahí están los nombres, fueron en mi periodo de gobierno, mejor dicho, entre 2020 y 2023. El centro del Valle, Tuluá, epicentro de esa violencia política, en donde se enfrentaban liberales y conservadores. Siempre, mire, en 1949, un señor que luego se hizo muy famoso, Pedro Antonio Marín Marín, ¿Sí? vivía en un corregimiento que se llama Ceilán, vendía quesos allá y sacaba madera de forma ilegal. Ese señor tenía 19 años cuando eso fue víctima de la masacre más grande que ha habido en el Valle, pues él se logró volar, que la perpetró el cóndor León María Lozano con la policía conservadora, los chulavitas, matando a los liberales de esa zona del departamento que llama Ceilán, y él se logró volar por la cordillera central y bajó a los municipios que hoy conocemos como Planadas, Chaparral, Gaitania, Piedras Blancas, que son el santuario de la FARC. Y allí esa guerrilla que usted bien decía ahora, que nació como guerrilla liberal para defenderse de los conservadores, mutó en guerrilla comunista una vez Fidel Castro y el Che Guevara ganaron su revolución en Cuba. Es decir, allí en Ceilán se dio origen al nacimiento, llamémosle así, en esa masacre que huyó a alias Tiro Fijo. Así, al mito que después todos conocimos hasta hace poco y que también inició los diálogos de paz de 2016 que usted mencionaba. Porque Marulanda, su primer discurso fue con las armas o con el pueblo al poder. Exacto. Ni con la una ni con la otra, pero con el beneficio de Santos sí. Sí, es el acuerdo que lograron y pues ese es otro tema para otro libro. Pero lo que quiero significar es que la violencia nos ha tocado a todos. Mucha gente cree erróneamente que lo que pasa en el Catatumbo, en el Cauca, en los territorios nacionales, en el Valle, son guerras diferentes y no. Es la misma guerra que tiene su génesis en esa época donde los conservadores mataban a los liberales y estos se defendían matando conservadores. Pero la guerrilla nace en Colombia como un enfrentamiento al Estado, al gobierno, porque no atiende al pueblo. ¿Sigue siendo igual hoy? No. En el libro yo concluyo, y espero con algunos pronunciamientos de la Corte que menciono allí, yo espero que la gente los lea y tome su propio juicio, pero yo digo que las guerrillas ya desaparecieron tal cual lo hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya hoy no son ejércitos buscando el manejo del Estado, hoy son ejércitos fraccionados, cada frente es una fracción que buscan el control de un territorio determinado del país y unos negocios ilícitos. El principal, pues la droga, pero hay otros como la minería ilegal, el secuestro y otros negocios que ilegales, pero son lo que ellos pelean. ¿Sí me hago entender? Sí, eso claro. Es lo que es la guerra hoy en Colombia, por eso está tan difícil hoy el tema. Ya no es el Estado enfrentando una guerrilla o unos paramilitares enfrentando una guerrilla, sino muchos grupos enfrentados entre ellos. Usted ve grupos de la FARC disidencias enfrentados con grupos Nuevo Marquetalia, sí. Y ve la ELN enfrentado con la FARC, y ve el Clan del Golfo enfrentado con los autodefensas gaitanistas. No, es terrible. La guerra hoy es mucho más complicada que lo que fue cuando era ejército contra guerrilla.
Hoy es guerra de guerrillas, pero por el poder de la tierra y el narcotráfico. Eso Por es lo que poderes vemos aquí. delictivos. Son pequeños carteles. Bandas criminales. Bandas criminales. Usted lo acaba de Al mencionar. servicio del narcotráfico. Hacer y de otros negocios ilícitos. Hay más en la minería también. Claro, Pues, minería coltán, minería de oro que enfrentan, porque en Santander todos sabemos la riqueza de esas tierras en minería del coltán, que es un elemento esencial para los celulares. Y eso es una guerra tremenda en esos departamentos. Creo que aquí en el Cauca ya encontraron minas de eso también. Sí. Y el del oro pues nunca ha dejado de ser otro ingrediente, otro combustible en la guerra que a todos nos toca. ¿A usted le han contado por historia o le tocó vivir parte de esa historia dramática del centro del Valle del Cauca, Tuluá, Andalucía, Trujillo, Roldanillo? Claro, la he vivido y mis padres la vivieron. En el libro cuento cuando mi padre y su familia son desplazados en el 59 Sí. de la zona rural de Tuluá que llama Moralia, La Marina, La Moralia, La Garza, todas las Cordillera veredas. Central. Cordillera Central, salen desplazados a esconderse en La Tebaida, Quindío, y luego a los años pueden volver a Tuluá, ya a la zona urbana, Sí. a crear los barrios populares que hoy hay en Tuluá. Esa historia a todos nos ha tocado. Yo mismo, alcalde, fui víctima de un atentado donde hirieron 2 soldados y un policía cuando se estaba rearmando la FARC, cuando se creó la nueva Marquetalia. Entonces ellos van a esa zona a recuperar lo que era el sexto frente de la FARC, crean la columna Dan Izquierdo y en ese afán querían demostrar que el territorio era de ellos, no de los que fuimos elegidos por voto popular, y además de asesinar líderes comunales que le mencionaba ahora, no quisieron volver al conflicto, se habían vuelto ya líderes comunales, excombatientes, pues pretendían que nosotros las autoridades no fuéramos a vacunar anti-COVID, ni a llevar jornadas del Estado a las comunidades sin autorización de ellos, y yo no le iba a pedir. Ese día fue terrible ese atentado. ¿Qué pretende usted con este libro? A todos nos toca. Primero quiero contar mi verdad. Yo fui un hombre que fui privado de mi libertad durante poco más de 8 meses, en un cuento que se armaron de que yo había sido permisivo y hasta cómplice con la banda criminal Multicrimen que desde 2002 opera en Tuluá, que ha hecho ir mucha gente de Tuluá, que extorsiona a los comerciantes. Esa mentira es una mentira que representa la nueva violencia política en Colombia, que lejos de acabarse de la época que hablábamos ahora, lo que ha hecho es mutar, cambiar. Hoy la violencia política se ejerce más dañina a través de redes sociales. Hoy cogen una mentira y te la repiten 1000 veces por una red social, 2000, y acaban con tu imagen de periodista, acaban con tu imagen de dirigente, acaban con tu familia y te ponen en la mira de enemigos. Por ejemplo, en el caso mío, con una mentira repetida más de 7 años de que yo pertenecía, era familiar de un delincuente o era primo del otro delincuente. Entonces con esa mentira empezaron a decirla, entonces me causó que los de la otra banda me amenazaran, que la banda Multicrimen de Tuluá famosa, la Inmaculada, me amenazara, me hiciera ir mi familia de Tuluá, me hiciera andar todo escoltado, me hiciera mover de casa, algunos meses gobernar desde acá, desde Cali. Y todo eso llevó a una mentira, incluyendo a algunos funcionarios judiciales que me pusieron preso mientras yo estoy demostrando mi inocencia aún hoy en juicio. Eso es como volver a la famosa patria boba, ¿no? Y lo mismo, ojalá hubiera... Ya leyó el libro porque yo lo menciono con las mismas palabras. Parece la patria boba de la época de 1819 en adelante, Claro. donde se había logrado algo y luego los criollos enfrentados entre sí permitieron el rearme de los españoles, de Pablo Murillo y sus amigos, y volvieron a recuperar el poder en Colombia, en la Nueva Granada, perdón, que se llamaba cuando eso. Así mismo pasa ahora, es un enfrentamiento y las redes sociales se prestan mucho para eso, para dividir aún más el país. Mire, decía Francia Márquez, la vicepresidente, el pasado fin de semana en Cali: hoy estamos viviendo una violencia igual que la hemos vivido todo el tiempo, esto no ha cambiado, esto sigue igual y el racismo es peor. Sí, y yo creo que faltan decisiones. Por ejemplo, en el 2013, la Corte Constitucional, en un sabio pronunciamiento, dijo que las bandas criminales, sí, eran hijas de las AUC, pero que perdían todo el estatus político. Todo. Era delincuencia común organizada. Sí. Estamos en mora, y explico en el libro por qué. La Corte debe hacer lo mismo, pero con la guerrilla. Ya. Declararle que ya no tiene estatus político
y que hoy es bandas de grupos de delincuencia organizada y que deben perder el estatus político, no más juzgamiento por sedición, rebelión, azonada, no. Son delincuentes comunes que ejercen violencia en un territorio determinado en búsqueda de sus negocios ilegales. Leo, creo que este es el primer capítulo, el ambicioso hijo del corrupto alcalde. Eso hace referencia a mis primeras épocas, a mis primeras acciones políticas en Tuluá. Y es que eso narra la historia particularmente de cómo el Estado, a través de actos de corrupción, genera violencia. Cuando el Estado olvida una región y lejos de ayudarla, va y se apropia de los escenarios deportivos de esas comunidades, genera que esos niños se queden sin escenarios deportivos. Y en Tuluá pasó eso. Un alcalde en ejercicio resultó dándole permisos al hijo a través de una urbanización para lotear las canchas de fútbol de un sector muy populoso de Tuluá. Entonces resultó el muchacho reclamando a nombre de una constructora de él, creada pocos años antes de esa reclamación, reclamando los terrenos de fútbol. Entonces eso genera violencia. Claro. Entonces yo digo, la violencia, pero yo digo, a todos nos toca. Claro. Sea por la corrupción administrativa, sea por el accionar de grupos delincuenciales, sea por el accionar ilegal de algunos sectores de la fuerza pública, pero a todos una u otra forma nos ha tocado la violencia. Bueno, John Jairo, ya le dije alcalde. ¿Le gustaría repetir alcaldía? ¿O ya no, ya queda en el pasado? Yo creo que ya fue una prueba superada y lo hice con mucho orgullo y me enorgullece todo lo que logré, pero ahora me gustaría ir a otros escenarios. Creo que tengo la capacidad y el liderazgo para ir a otros escenarios en nombre de mi departamento. Oiga, ¿a qué horas tuvo tiempo usted para escribir? Estuvo en la alcaldía y luego en Canao. ¿A qué horas escribió? Precisamente en el tiempo que deja una cárcel. Yo pienso que ese es otro tema que Colombia debe debatir, es qué hace la gente privada de la libertad. Porque estar usted todo un día, de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es el horario del día en una cárcel, haciendo nada, se enloquece. Y es donde la mente empieza a tramar de pronto cosas más malas. Yo dediqué mi tiempo a leer y a escribir. Escribí este y otro libro, que no lo he publicado aún, estoy puliéndolo. Pero hay mucha gente que ese tiempo no lo aprovechan para eso, sino que mejor van optimizando. Un ejemplo que usted se acuerda después de la pandemia que todos vivimos, que me tocó a mí como alcalde, recrudeció la extorsión carcelaria, ¿se acuerda? Impresionante. No, todavía. Hubo años. Hay llamadas a toda hora. Claro, pero eso fue, si ustedes notan, el ejercicio pasó en todo Colombia después de la pandemia. Y es que hubo año y medio que esos internos no recibieron visitas. Uy. Entonces el tema mental en algunos de ellos fue tan duro que se dedicaban su tiempo a conseguir ilegalmente un teléfono en la cárcel, y de allí, algunos de ellos se dedicaron a fortalecer esas redes de extorsión. Usted estando allá, yo ¿para qué me metí a esto de la política? Hombre, no. ¿Para qué me metí a eso de la alcaldía? ¿Se arrepintió? No, no me arrepentí nunca de haberme puesto como meta personal ser alcalde de Tuluá. Menos me arrepentí de lo que hice como alcalde por la ciudad. Sí me daba mucho, sentido de culpa lo que mi familia estaba padeciendo, porque claro, uno al fin de cuentas es como el agua, ¿no? Uno al recipiente que llegue, como que se amolda, ¿no? Pero siempre el efecto en la gente que a uno lo quiere, en la gente que sabe que uno jamás traicionó su confianza, eso sí es duro un poco allá. Sí, estar uno allá sin poder decirles, porque además yo intenté decirlo muchas veces. Hasta hoy, que usted me permite en su medio de comunicación hablar, yo no he hablado del tema públicamente. Ni siquiera en las etapas primeras del proceso he tenido la oportunidad de hablar. Llegará el momento, dentro de las audiencias subsiguientes, que yo pueda hacer uso de mi defensa material. Y a usted, a pesar de eso que le ha sucedido, porque puede ser también envidia, puede ser la misma política, el odio, ¿le gustaría volver a la arena política? Sí. Usted es muy conchudo. Sí, de pronto sí, no lo sé, pero sí pienso que cuando hay esa vocación, esa experiencia, es que, vea, hacer una obra, licitarla, sí, conseguir los recursos, ejecutarla, cuidar interventores, cuidar contratistas, poder entregarla, ver los proyectos de vida que se cambian, eso es muy satisfactorio para uno como ser humano.
pueden implementar un plan de trabajo. Por ejemplo, en la pandemia, nosotros repartimos más de 120.000 mercados a las familias de Tuluá. Y ver uno cómo había familias de esas que son rebuscadoras, como el 56% de las familias del Valle, pues eso es satisfactorio, eso llena el alma, es sentir uno que vino a este mundo a hacer algo más que nacer, crecer, tener hijos y luego morirse. Sí, eso es muy lindo, a eso vinimos, pero si se puede hacer algo más por el resto de sociedad, eso a mí me parece muy gratificante, y si tengo la oportunidad de servir desde otros espacios, lo haré. Cuando usted lo cogen preso, creo que eso fue como un viernes, ¿no? Un viernes en la tarde, mediodía. ¿Lloró? ¿Qué sintió? O cuando llegó allá a prisión. Sentí mucha impotencia, porque no pude hablar. Es que se confundieron y se mezclaron cosas absurdas, que yo dije, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A mí me estaban deteniendo porque un contrato que hice para alimentar la fuerza pública en medio de la guerra contra la banda delincuencial y garantizando unas elecciones, se decía que ese contrato no tenía los requisitos legales, más que se ejecutó, nunca se perdió un peso, solamente que le faltaban unos requisitos al contrato. Pero los medios, de pronto llevados por la desinformación, dijeron que tenía que ver con bandas delincuenciales. Sí. Y un problema más grave es que unos funcionarios de la Fiscalía de alto nivel, en un afán pues por protagonismo, salieron a decir que tenía que ver con bandas delincuenciales, cuando nunca. El tema es un contrato sin requisitos legales, que yo estoy demostrando que sí los tuvo, y que fue en un momento muy difícil, cuya responsabilidad mía primaria era garantizar unas elecciones y garantizar una fuerza pública en mi municipio para la tranquilidad del mismo. Cuando usted sale, va a Tuluá, Sí, mira a la gente a la cara. Con la mayor tranquilidad del mundo, porque yo sé qué he hecho, yo sé que nunca defraudé la confianza y nunca se perdió un peso del presupuesto público, y menos en ese contrato de la fuerza pública, en ninguno, pero ahí sí que menos. Y con esa misma tranquilidad que me da haber actuado bien, es que escribo mi libro, o lo termino de pulir, lo edito, me lo publica una editorial de la ciudad de Bogotá, y acepto invitaciones como la suya de venir a hablar de esa experiencia. Cuando usted llega a su casa, ve el rostro de su esposa, su hijo, ¿qué piensa? Que es mi obligación para conmigo, para con ellos, y la gente que sabe que nunca los defraudé, que esto quede claro, que mi dignidad, que mi trabajo no se vea opacado porque a unos sinvergüenzas, en busca de recuperar la alcaldía de Tuluá, les dé por salir con todo un tema de mentiras en redes sociales, a confundir la gente y a hacer incurrir a organismos judiciales y a algunos periodistas en mentiras. Debo salir a decirlo, y pero cuando logro estar aquí en su programa, que usted me invite, pues agradecer que me deje decirlo, porque hasta ahora lo estoy diciendo. Estuve privado de la libertad, pedí varias veces permiso para hablar en medios y no me lo autorizaron. Y yo dije, llegará el día en que yo, ya inocente y libre, pueda seguir hablando de los temas. ¿Cuál fue la noche más triste? La noche más triste, creo que sí, la primera y segunda noche de privación de la libertad, porque las condiciones fueron muy difíciles en una celda con 17, 18 personas más. Y ahí había personas de un grupo delincuencial que se enfrenta con la Inmaculada de Tuluá. Uy. Y ese fue el recibimiento, creyendo las falsas acusaciones de que yo estaba allí por algún tema de complicidad con la banda. Esa noche fue terrible, tratando yo de explicar la situación. ¿Y tiene que andar muy cuidado? No. ¿Ha tomado medidas? No, ninguna. Yo Dios. no. Primero él, y segundo mi convicción de que yo solamente como alcalde, como institución gubernamental, enfrenté a unos delincuentes. Nunca una pelea personal. Por ejemplo, hoy que pasa en Tuluá hay una pelea personal del alcalde con un delincuente, un ejemplo. Y esa pelea que ellos tienen hoy, de orden personal, según el delincuente, por unos atentados, no sé qué vaina, la hace personal, y esa pelea personal afecta a la ciudad. Cuando la pelea es institucional, un ejército, una fiscalía, una policía, un alcalde enfrentando una banda delincuencial, la pelea no tiene por qué afectarme a mí personalmente. Es la institucionalidad peleando con un grupo delincuencial.
Pues John Jairo Gómez, este es su primer libro, A Todos Nos Toca. El primero que publico, sí. Y ya está otro en camino. He escrito 3 en total. Hay uno que ya tengo que ahí listo, pero el primero que me atrevo a publicar es este, porque sé que lo que allí digo es importante para la sociedad, para las nuevas generaciones que quieren hacer política y sobre todo para recuperar lo que usted decía ahora, mi dignidad y la de mi familia. Me llama la atención la foto del fondo donde usted aparece. ¿Qué quiere decir con eso? Que allá en Bogotá toman decisiones en ese edificio que afectan a todo el país y la gente no lo sabe. O sea, el Congreso. Claro, cuando le aprueban la ley 975 al presidente Uribe, que lo hace bien, desmoviliza 30.000 paramilitares, eso afecta para bien o para mal las regiones. En Tuluá, por ejemplo, bajo esa ley, se desarmaron 540 hombres, se entregaron 400 armas, ahí en Galicia, cerca de Tuluá, Sí. un corregimiento. Y esos hombres inmediatamente se fortalecieron, la Inmaculada, los machos, los rastros, los no sé qué. ¿Sí me entiendes? Decisiones claro. de ahí afectan todo el A todo el territorio. país, claro. A eso me refiero yo. Pues hombre, John Jairo Gómez Aguirre, muchas gracias. A usted, muy Seguiremos amable. pendientes de su ir y de su devenir. Ahí vamos para adelante. Muy amable. A usted, don Muchas Aldemar, gracias. muchas gracias.